Solo dame un par de palabras entonces. Sí, si gusta, comience usted. Va, de acuerdo. Buenos días, compañeros y compañeras. Gusto nuevamente estar con ustedes, ¿verdad? Este día 20, lunes 20. Gracias a Dios, pues nos ha ido bien el fin de semana y a iniciar una nueva semana. Créanme que es un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Ya al final, ¿qué les digo? Quizás estaba un poquito así con que iba a comenzar a dar clases de nuevo, porque como les repetí la vez pasada, tenía algunos años, pero hoy como que ya me hace falta, ya los lunes, ya viene el lunes, ¿verdad? Hay que estar con los compañeros y es una motivación extra para mí. Así es que muchas gracias por estar siempre en clases. Yo sé que algunos tienen dificultades, ¿verdad? Porque trabajan, etcétera. Pero bueno, aquí estamos haciendo y apoyándonos entre todos para que se desarrolle de forma adecuada bueno, las jornadas que estamos realizando. Como ustedes saben, desde el viernes, perdón, desde el martes pasado, nosotros les comunicamos, ¿verdad?, que para el día lunes el compañero Ademir iba a tener su participación como estudiante de la práctica profesional. eh, Ustedes ya saben que él estudia licenciatura también en ciencias sociales y que todos los que estudiamos licenciatura pasamos por un proceso como el que el compañero está realizando en este momento. Y es que él, no sé cuántas prácticas, no sé si 4 prácticas, y en esas 4 prácticas él desarrolla un par de actividades o temas, ¿verdad?, que le pide dentro de su materia. Sí, Y licenciado, es mi cuarta práctica ya, por lo cual todas las realicé en la universidad por la pandemia. muy bien, en la 4 práctica, este, todos, como digo, todos pasamos por eso, incluso los que están estudiando profesorado, la práctica de ustedes las hacen en los centros educativos, ustedes saben que así es, pero que por cuestiones que ya todos conocemos, como dice el compañero Ademir, ustedes lo han hecho quizás de forma virtual también, no tanto presencial, a excepción de algunos, no sé, realmente no sé, ¿verdad? Pero ustedes también han tenido que hacer las prácticas. Este día le toca al compañero Ademir desarrollar su contenido, ¿verdad? Quiero que lo apoyemos, que participemos, que le preguntemos, eh, bueno, igual que como lo hemos hecho en las clases anteriores, ¿verdad? Siempre respetándonos entre todos, que eso yo creo que es lo que buscamos, pues, que se dialogue, que se discuta, pero en los buenos términos. Así es que voy a dejar con ustedes cualquier pregunta que tengan e incluso pueden preguntarle en el momento al compañero Ademir, ¿verdad? Que cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla. Los dejo con ustedes al compañero Ademir. Bueno, licenciado y compañeros y compañeras, nuevamente buenos días y un gusto saludarles. Vamos a comenzar la jornada del día de ahora, lunes 20 de septiembre. Como agenda tenemos, no sé si la visualizan, me comentan por favor. ¿Y se ve, Ademir? Como agenda tenemos objetivo, desarrollo de la temática, parte expositiva por mi persona. Luego tenemos una actividad grupal, la cual el documento, que el archivo ya fue desarrollado y les agradezco por ello. Y luego pasaremos a la exposición de los resultados de la actividad resuelta de manera grupal. Como objetivo tenemos analizar el ámbito social y científico, teórico, feminismo. Luego pasamos a una pequeña pregunta de ¿qué es el feminismo? Bueno, el feminismo es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres, ya que la palabra proviene del latín femina, que significa mujer, y se compone con el sufijo ismo, que denota doctrina o movimiento. O sea que el feminismo es una doctrina favorable a la mujer,
ya que se trata de un movimiento que exige que los hombres y las mujeres tengan el mismo derecho, ya que por lo tanto también concede al género femenino las capacidades antes reversadas solo a los hombres. Y tenemos tres puntos principales, los cuales son: el feminismo actual se constituye como una corriente de pensamiento que aglutina un conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas como culturales y económicas. Aquí en este primer punto vemos algo principal, que es un conjunto de movimientos que son las ideologías, la política, la cultura y la economía. En el segundo punto vemos el objetivo fundamental del feminismo, que ahí podemos observar que logra la igualdad de género y la transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. El tercer punto, no sé si algún compañero me podría ayudar a leerlo, o compañera. Evelyn Vanessa, ¿nos apoya a leer eso, por favor? La tercera parte. Evelyn Vanessa, Sí, nos lee, por favor, la tercera parte. En este sentido, ahí comienza, ¿verdad? Sí, en el tercer punto. Cami, en este sentido, en ese sentido, algunas conquistas de los movimientos feministas han sido el acceso a la educación, el derecho al sufragio, la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros relativos a los valores ciudadanos y democráticos. Muchas gracias, compañero. Aquí en estos tres puntos vemos algo principal, que son los movimientos, como les decía al principio, los movimientos políticos, culturales, económicos y sociales. Estos postulan el principio de la igualdad de los derechos de la mujer y el hombre, ya que el feminismo lucha por el reconocimiento de las mujeres sujetos humanos y sujetos al derecho. Y también sostiene que ninguna persona debe ser privada de bien o de derecho a causa del sexo. También se cuestiona que las relaciones entre la sexualidad o como género y poder social, igual volvemos a lo económico y político. Se podría decir que al revisar la historia, la feminista se considera que en el patriarcado ha sido como negativo para la sociedad, pero aquí vemos que las mujeres han sido sometidas a la voluntad del hombre. Pero hay algo importante de tener en cuenta, que hay hombres que son feministas. ¿Qué quiere decir esto? Que es decir que dan la razón y apoyan al movimiento, pero mientras que no en todas las mujeres, perdón, se consideran feministas, ya que algunas mujeres aceptan el rol social que ocupa el género y le reconocen como una realidad cultural que no debería de ser censurada. Como tal, el feminismo tiende a ser visto de una perspectiva cronológica, como una secuencia de olas históricas. Sin embargo, estas etapas estuvieron perdidas de diversas obras de tendencias feministas. Antes, incluso de que este movimiento social se determinara como feminismo, tenemos las cuatro olas feministas. La primera ola feminista, le voy a dar solo unos puntos principales de cada una de ellas, ya que en la actividad también mencionarán ustedes uno. Surge la primera ola feminista, surge en países a lo largo del siglo XIX
y XX, en el entorno de la polémica sobre la naturaleza de la mujer y la jerarquía de sexos. También investigué un poco sobre unas pensadoras que indagaron acerca de la educación y de los derechos de la mujer, por lo cual se cuestionaron los privilegios masculinos, afirmando que no son una cuestión biológica o natural. Las autoras son, quizás no lo voy a pronunciar muy bien, pero se las voy a decir: Paulina de Barré, Olimpia de Ghosh y Marily Wollstonecraft. Dice, esta última autora fue la que del famoso texto de vindicación de los derechos de la mujer en 1792, la cual puso un punto a la partida fundamental para cambiar el pensamiento de esa época. En la segunda ola feminista se dio en el siglo XIX hasta la década de los 50 del siglo XX. Aborda entre los puntos principales, estuvo determinada a reclamar que la mujer puede asumir, estuvo a reclamar los derechos familiares, sexuales, laborales y de reproducción, el derecho al voto femenino. La tercera ola feminista, que abarca desde la década de 1990 hasta nuestros días, y busca también enmendar los errores de la segunda ola, ya que en consecuencia busca demostrar que la mujer puede asumir diversos riesgos o obligaciones, y hay distintas opiniones respecto a su finalización de esta de esta tercera ola feminista. Ya en la cuarta ola vemos que el feminismo es una adaptación histórica, como muy bien lo dice aquí, que dice que como tal el feminismo tiende a ser visto desde una perspectiva cronológica como una secuencia de olas históricas, o sea que va por tiempos y va por los hechos que se han ido realizando. Ya en la cuarta ola feminista fue el movimiento feminista que plantea la existencia de la segunda década del siglo XXI. Aquí tengo dos puntos principales que de la palabra feminismo ha ido tomando relevancia en muchos contextos. El primero es, el feminismo no es odiar a los hombres, ni querer la supremacía de las mujeres. Un voluntario o voluntaria que me lea el segundo. O me ayuda ahí, licenciado, a elegir. Aquí se lo voy a leer yo. Bueno, dice así, en el segundo párrafo. Sí, por favor. Dice, no es una moda, aunque efectivamente está de moda. Es mucho más que eso. La Real Academia Española define el feminismo como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva de todos los órdenes del feminismo. Muchas gracias, compañero. Sacando un comentario de estas dos ideas, o sea que la influencia del feminismo ha conseguido cambios de ámbitos como el feminismo al voto, la igualdad ante la ley o los derechos reproductivos, entre muchos otros. También estaba observando en lo que investigaba, ya que hay mucha información sobre ello, que el feminismo también ha influenciado a la teoría crítica, dando lugar a los estudios de género y así también a las subdisciplinas de las ciencias sociales y de los estudios de las ciencias naturales.
Hasta el momento, ¿alguna pregunta o comentario, compañeros o licenciado? Sí, a mí me gustaría que los compañeros o compañeras en algún momento pues pidan la palabra y que hagamos un análisis de la situación. Yo les dije al principio, aquí nosotros, cierto que la materia es teoría sociológica, pero esa materia de teoría sociológica la íbamos a aplicar a la práctica, o sea, a nuestra realidad, pues, ¿verdad? Hay que ir viendo nuestro contexto. Hablamos de los derechos de la mujer. Hablamos de que pues, esta teoría ha sido impulsado por ellas, pero que también nosotros aquí en nuestro país podemos ver una realidad de cómo ha sido la situación entre el hombre y la mujer, cómo en nuestra sociedad se ha desarrollado esa relación, cómo ha sido, pues, y nosotros tenemos vivencia de eso. Nosotros vemos los medios de comunicación y a cada momento escuchamos femicidios, bueno, escuchamos de todo en relación a esto. E históricamente nosotros también hemos tenido mujeres aguerridas, ¿verdad? Escritoras, luchadoras por mejorar o por incluir derechos que a la mujer durante años se les ha negado. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Prudencia Ayala, por ejemplo, es un gran ejemplo, ¿verdad? Del que podemos hablar nosotros. Es un gran ejemplo. Y que nosotros como estudiantes de las ciencias sociales, porque esto tienen que verlo en historia, deberían, no sé si lo van a ver, pero Prudencia Ayala, ¿verdad? Es una de las máximas representantes de la lucha por la igualdad de los derechos de la mujer con el hombre. Bueno, imagínense, cuando ni se pensaba de que la mujer podía tener derecho al voto, ella fue una de las luchadoras para que ahora, ¿verdad? Ahora a estas alturas, las mujeres tengan derecho al voto. Algo tan sencillo, pues, que se les había negado, que prácticamente era un crimen en aquel momento que se pensara que la mujer podía tener derecho al voto por el machismo de la sociedad en la que nosotros hemos vivido. Estaba pensando también en estos días. Son temas de actualidad, porque en la situación política que se está dando en nuestro país están sucediendo cosas que no habíamos visto. Por ejemplo, ¿verdad? El derecho al aborto, el derecho a la eutanasia. Bueno, no voy a mencionar otros, pero vean ustedes, porque esto del derecho al aborto tiene que ver con el feminismo y tiene que ver con el machismo, tiene que ver con ser conservador y tiene que ver con ser liberal. Yo sé que aquí hay diferentes opiniones, ¿verdad? Muchas opiniones. Nos gustaría conocer, porque realmente yo no, pero nos gustaría conocer la posición de las feministas con relación al derecho al aborto. Me gustaría conocer, ¿verdad? Otros puntos de vista con derecho al aborto. Todo eso es parte de lo que nosotros debemos de ir analizando en nuestra sociedad. Todo esto. Porque una buena parte del movimiento feminista está a favor del aborto. Que ahora políticamente, ¿verdad? Por la posición que tienen, pueda que no les conviene estar hablando que sí o están calladas. Pero yo no estoy diciendo está bueno o está malo. Cada quien tiene el derecho de estar de acuerdo o de estar en contra. Cada quien tiene el derecho de eso. Pero esto tiene que ver con todos estos temas. Por lo tanto, compañeros, o sea, nosotros debemos de, lo que yo les digo, siempre les repito, por favor, preguntemos cualquier cosa que se diga acá que el compañero está diciendo, nosotros podemos, mire, ¿y qué pasa con esto? O cualquier cosa pueden preguntarle, pues.
¿verdad? Porque sí es sumamente importante que nosotros estemos bien pendientes de lo que está pasando en nuestra realidad y bien pendientes de lo que el compañero está diciendo. Claro, el feminismo, como dice el compañero, es un movimiento que lógicamente tiene un proceso histórico que yo creo que el compañero no sé si va a hablar más adelante de eso. Bien, muy bien, Admir. Continuemos si es que, compañeros, no hay comentarios o preguntas al respecto. Adelante, compañera Sí, Moreno. buenos días. Con lo que se mencionaba eh, en cuanto al tema del aborto, ¿verdad? Bueno, según lo que yo pude leer en el documento, el feminismo no únicamente está a favor del aborto, porque si no mal recuerdo también habla que hay un tipo de feminismo que es pro vida, o sea, que defiende el embarazo, ¿verdad? No únicamente el feminismo va a ser sinónimo de todas aquellas mujeres que estén a favor del aborto, ¿verdad? Entonces, no sé si es que yo entiendo mal, pero sí, ¿verdad? Está la división entre aquel tipo de feminismo que sí apoya el aborto y está el otro tipo de feminismo que es todo lo contrario, ¿verdad? Correcto, o sea, usted tiene toda la razón, compañera, ¿verdad? Por eso yo digo, o sea, algunas, ¿no? Yo jamás, a mí nunca me gusta generalizar, porque algunos movimientos feministas están a favor, otras están en contra, pero sí, por lo general, ¿verdad? En nuestra sociedad, si ustedes, y no es que yo esté en contra de ellas, jamás, pero por lo general, ¿verdad? Cuando una mujer ha sido acusada y metida a la cárcel porque supuestamente ha cometido un aborto, quienes la defienden, la capa y espetada, son movimientos feministas, no todos, pero son movimientos feministas que están, ¿verdad?, a la vanguardia defendiendo el derecho de la mujer a tener, ¿verdad? Eh, que sea su elección, pues, hacer eso, pero yo no estoy diciendo está bueno o está malo, cada quien, yo tengo mi propia posición, ¿verdad? Pero ustedes tienen su propia posición, y lo malo es decir, no, es que mi posición es la correcta y la del compañero es la incorrecta, no. Y aquí es simplemente de respetarse y al final, si se llega a un acuerdo, pues, pero que sea dialogado, ¿verdad? En consenso. Yo eso es lo que pienso, compañero. Muy bien, pero muchas gracias, compañera. De eso se trata, compañera. Gracias, compañera y licenciado. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cuántos tipos de feminismo hay? Hay 18 tipos de feminismo, así como comentaba la compañera y el licenciado. En estos feminismos podemos realizar el análisis sobre el aborto y sobre los comentarios que el licenciado tomaba. El feminismo o movimiento feminista es conocido por promover la igualdad de derechos entre sexos. El feminismo en la actualidad tiene una gran diversidad de tendencias de pensamiento o focos de interés, pero el movimiento se percibe a sí mismo como un solo. Como les comentaba, aquí dice, vamos a conocer 18 tipos de feminismo que en realidad hacen acento en diferentes aspectos dentro del mismo movimiento. Como decía el licenciado, esto comenzó a ser visible a partir del siglo XX en las sociedades occidentales, donde tuvo una importancia de logros, como se puede decir, el derecho al sufragio o a solicitar el divorcio. Y también las condiciones de empleos igualitarias, como digamos el sueldo. Porque algunas veces a unas mujeres les pagaban menos, no tenían un sueldo, digamos, muy bien pagado, ya que los hombres sí lo podían tener. También podemos observar que los primeros compases del feminismo en el siglo XX podríamos destacar que fueron unas figuras tan importantes como las estadounidenses Lucretia de Mott y Elizabeth Cady. Estas últimas conocidas por haber luchado por conseguir el sufragio feminismo
en su país, también por haber luchado por conseguir el sufragio feminismo y un control de natalidad, las leyes del divorcio, los derechos en materia de empleo. ¿Algún comentario, compañeras o compañeros? ¿O una pregunta? Un comentario, compañero, buenos días. Buenos días, adelante, compañero. Dice que yo pienso, así como decía Andrea, pues que es importante, que hay muchos grupos de estos, ¿verdad? Y es importante conocerlos, cuál es su fin, su objetivo, diría yo, porque, bueno, al menos aquí en El Salvador, lo poco que yo he podido ver en las noticias y todo del feminismo, creo que eso quizás no sea qué tipo llamarle, ¿verdad? Por las actitudes de estas personas que andan, las revueltas que andan haciendo en la calle, creo que va con otro fin, creo yo. Es mi forma de pensar. Los últimos acontecimientos que han pasado, ¿verdad? Entonces yo creo que deja muy lejos eso de un feminismo, no sé, que tendría que conocer todos los 18 tipos para poder clasificar cuál es el que se maneja acá en El Salvador, ¿verdad? De las señoras. Yo no estoy en contra de nada de eso, pero creo que hace falta más, quizás conocer más para poder decir, mire, este grupo anda haciendo esto y está fuera de lo que es en realidad el feminismo, ¿verdad? Porque a veces eso se puede utilizar buscando otro tipo de, con otro objetivo, pues me voy a entender, ¿verdad? Porque pues los últimos acontecimientos quedan muy lejos y como dice el licenciado, cada quien tiene su forma de pensar y se respeta el pensamiento de cada quien, pero creo que acá en El Salvador hace falta quizás, o al menos a mí me hace falta quizás, conocer un poco más de esto para poder emitir, mire, esto están haciendo, pues al parecer de unas personas puede ser bueno, al parecer de otras puede ser negativo, para otras positivo, ¿verdad? En cuanto en cuestiones de tema del aborto, cuestiones así. Y al final, pues cada quien tiene su forma de pensar y ver las cosas, pero pienso yo que es bueno e interesante conocer esos 18 tipos de feminismo, a menos yo no conozco ninguno, ¿verdad? Soy ignorante en la materia, pero pues, me comienzo a, a investigar sobre esto para tener un conocimiento más amplio. Ese sería mi comentario, gracias. Gracias, compañera. Tenemos de los 18 feminismos, tenemos 4 en esta lámina de la diapositiva. ¿Algún voluntario que me ayude a leer el feminismo filosófico? Dice, feminismo filosófico. El feminismo filosófico es aquel cuyo propósito es reflexionar sobre la idea, concepto y función de la mujer dentro del orden social. Gracias, compañera. Aquí hay 2 puntos principales del feminismo filosófico, el cual es el que, como dice, sobre la idea del concepto y función de la mujer en un orden social. Como muy bien decía la compañera hermana, que ella todavía no está como muy bien informada para relacionar como las mujeres, en un tipo de feminismo de las mujeres de acá de El Salvador. Tendría que hacerse el concepto y la función en el orden social el cual andan las mujeres, ¿verdad? Feminismo radical, ¿algo otro voluntario? Yo lo menciono, permitidme. Veamos, compañero Jorge Adalberto Villanueva. ¿Qué nos dice, Jorge?
Jorge Adalberto Villanueva. Aquí estoy de nuevo. A ver, radical, ¿verdad? Sí, es radical. Fíjese. El feminismo radical, conocido también como RAFFEM, es un movimiento que surge hacia la década de 1960. Al contrario de lo que piensan, está basado lejos del extremismo. Toma el nombre de radical por la palabra raíz, ya que se propone indagar en las raíces de la opresión a la mujer. Aquí me podría ayudar con un ejemplo, licenciado. No, veamos, en el transcurso de la historia, las sociedades han pasado por diferentes formas. Vos mencionaste el patriarcado y el matriarcado. Pues resulta que al principio era el matriarcado el que dominaba dentro de una sociedad. ¿Y qué significaba eso? Que la mujer era la que tenía las mayores decisiones dentro de un grupo social. Ella era la que tomaba las decisiones, ¿verdad? Luego de eso, ¿en qué momento? La historia no lo dice, pero se pasó, ¿verdad? Del matriarcado al patriarcado, en donde la mujer queda relegada en segundo término y es o son los hombres los que toman la decisión. O sea, pero este feminismo radical de eso se encarga, de buscar esas raíces. ¿En qué momento, verdad? ¿En qué momento la mujer quedó relegada en el segundo plano? ¿En qué momento? Todavía hay un proceso de estudio sobre eso, ¿verdad? ¿En qué momento? Porque les repito, del matriarcado se pasó al patriarcado. ¿Por qué? Todavía está en signos de interrogación. Pero las raíces de ese feminismo son las raíces históricas de por qué, ¿verdad? Se ha relegado a la mujer al segundo plano, cosa que desgraciadamente es negativo para las sociedades. Adelante, Ademir, si no, no vamos a terminar. Sí, licenciado, solo de los tipos solo vamos a mencionar unos 4 quizás para ir viendo lo de la actividad, ya que los compañeros también ahí van a hacer mención de uno de ellos, por eso no quisiera retomar casi todo yo. Muy bien, solo una cosa. Acuérdense, compañeros, que si de hecho cada uno de estos feminismos, diferentes tipos de feminismo, tiene su discusión y que sería bien interesante, ¿verdad? Desgraciadamente el tiempo es mentira, no nos va a dar el tiempo para irlos analizando todos, porque es un tema, el compañero tiene solamente 2 horas para hacerlo y ya llevamos, ¿cuánto llevamos? ¿Qué hora es? 35. 9:30. Bueno, solo lo vamos a ir medio mencionando porque que no dudo de que ya los leyeron, ¿verdad? Porque tendrían que leerlos por la actividad que les han dejado. Así es que yo sé que ya los leyeron. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, y lo podemos resolver luego de la clase con alguna consulta, acuérdense que yo les di un horario de asesoría, ¿verdad? Que también podemos discutirlo así de forma individual o grupal, como ustedes quieran, no hay ningún problema. Excelente, licenciado. Entonces voy a hacer mención de los siguientes tipos de feminismo y luego pasaremos a la actividad, ya que solo quedan 5 minutos para las 9:40. Luego del feminismo radical tenemos el feminismo abolicionista.
Entre sus objetivos principales está la abolición digamos, de la prostitución, en donde derivaba su nombre, pero también delimita que se oponga a la subrogación gestacional, que sería la maternidad subrogada o vientre en alquiler. También tenemos el feminismo liberal, que se ocupa de promover las leyes de inclusión que quedan a favorecer la igualdad de oportunidades. Tenemos el feminismo de la igualdad, que supone la pretensión de consolidar un nuevo orden social con base a valores democráticos o igualitarios. Tenemos el feminismo de la diferencia, que asume la exploración de inconsciente como un mecanismo para la construcción de la identidad feminista. El feminismo factual o feminismo científico, que se opone a la idea de que algunas diferencias entre los hombres y las mujeres sean culturales, ya que se reconoce también las diferencias biológicas, pero sin embargo señala que tales diferencias no justifican la desigualdad. La desigualdad entre géneros, y que por lo tanto es necesario construir una sociedad verdaderamente inclusiva en materia de derechos. Sería el feminismo factual o científico. Luego el feminismo marxista, que hace énfasis en las realidades materiales y en las condiciones económicas que pueden actuar perpetuadoras de una opresión. En el feminismo marxista toma en cuenta el modo específico de que influye más en el capitalismo, como en el sistema dominante, en la homogeneidad del patriarcado, como hablaba el licenciado. Sería el feminismo marxista. El feminismo postcolonial pone en evidencia la adopción de esquemas que es el pensamiento del colonizador, de los cuales la población suele inconsciente, entre ellos el racismo y el clasismo y el machismo. El anarcofeminismo, o también llamado feminismo anarquista, tiene un punto de vista del anarquismo que es favorable al feminismo, de que toda vez que se cuestiona o adversa a diferentes modos de control social, de los que el patriarcado es una expresión. El feminismo negro, feminismo entiende de que el racismo, además del patriarcado, tiene una influencia en el orden del poder y los roles de género. Tenemos el feminismo lésbico, que por ejemplo, que las mujeres deben ocuparse de las labores del hogar, mientras que el hombre debe de ser proveedor. O el feminismo lésbico también aplica el término de los principios heteronormativos, que sería una concepción tradicional de los roles social por género. Tenemos el feminismo cultural, que hemos de aclarar que, sin embargo, antes de esta tendencia, el separatismo general y el separatismo lésbico. Aquí se separan estos dos feminismos. Tenemos el ecofeminismo, tenemos el ciberfeminismo, tenemos el ecofeminismo, que identifica una analogía entre la explotación indiscriminada del ecosistema por parte del capitalista y la explotación del cuerpo femenino en el orden patriarcal, de manera que se considera al capitalista el patriarcado, ya que es una expresión de un mismo fenómeno, en sentido de que entiende que el modelo matriarcal se presenta como una alternativa de carácter horizontal.
Tenemos el feminismo disendiente, el feminismo pro vida, que sin embargo el feminismo pro vida, esta corriente del feminismo no es reconocida por el movimiento feminista en pleno, ya que para la obligatoriedad es sostener un embarazo, muy bien, como lo mencionaba la compañera Morelli, en contra de la voluntad de mujer que reproduce la estructura del pensamiento patriarcal. Aquí en la lámina les puse feminismo y machismo. Un voluntario que me ayude con el feminismo. O voluntaria. Feminismo, machismo. El feminismo es una corriente de pensamiento que surge con propósitos críticos y reivindicativos del papel de la mujer en las sociedades tradicionalmente machistas o patriarcales. Gracias, compañera. Otro voluntario para el machismo. El machismo, por su parte, comprende un conjunto de actitudes, conductas, prácticas y creencias que niegan la igualdad de derechos de la mujer en la sociedad y establece estructuras sociales de supremacía masculina. Aquí podemos ver una diferencia de cada uno de ellos, del feminismo y del machismo. Como podemos observar, el feminismo tiene unos propósitos críticos y reivindicativos en el papel de la mujer en la sociedad. Como venía desde el principio del feminismo, igualdad de género, tanto como el hombre y la mujer tienen que tener unos mismos derechos, no porque se diga de que el hombre tiene más fuerza y la mujer menos fuerza, quiere decir que no van a tener los mismos derechos. Claro que no, los dos deberían de tener, según el feminismo, la igualdad de género. ¿Algún comentario o pregunta? Muy bien, compañeros, me gustaría que hicieran una valoración ustedes. Yo sé que el tema es feminismo, ¿verdad? Teoría feminista, pero me gustaría que hicieran una valoración propia de cada uno de ustedes. ¿Qué piensan del machismo? ¿Qué piensan del feminismo? ¿Qué me dicen? Un comentario sobre eso, licenciado, de ellos, y pasamos a la actividad. Sí, correcto, pero hagamos una valoración primero sobre el machismo y el feminismo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué piensan del machismo? ¿Qué piensan del feminismo? Yo pienso, licenciado, que en estos dos aspectos debería haber un equilibrio. Yo, si todos somos iguales, pero a veces se van a los extremos, las dos cosas, ¿verdad? Tanto el feminismo como el machismo a veces se van muy al extremo. Pienso yo que debe haber algo equilibrado, ni muy feminista, ni muy el machismo, ¿verdad? Aunque de esas cuestiones pues, se viene manejando desde toda la historia, pero considero yo, mi forma de pensar es de que debería haber un equilibrio, pues, ¿verdad? Tanto la mujer como el hombre pues tienen el mismo valor, ¿verdad? Lo único que la misma sociedad ha incrementado eso, pero hay cosas que pues no son correctas, pues tanto en el feminismo que se va demasiado al extremo y el machismo igual, ¿verdad? Porque tanto igual si hubiera un equilibrio entre ambas partes, pues yo creo que no había necesidad de todas estas cosas, pero pues, como vuelvo a repetir, la misma sociedad ha implementado todo esto, el mismo ser humano, pero pienso yo que debería haber un equilibrio, tanto el hombre como la mujer, debería haber una igualdad de derechos, ¿verdad? Todos, pero pues sí, porque tanto, yo digo, si por ejemplo un caballero hace limpieza, lava los trastes en su casa, no se va a hacer menos hombre, ni más hombre, es igual. Incluso la mujer, ¿verdad? Si una mujer pues hace trabajo que corresponde al sexo masculino, digamos que alguien estudia mecánica en un taller, bien lo puede hacer, no la va a hacer más mujer ni menos mujer. Entonces pienso yo que
debería de haber un equilibrio en cuanto a esos dos aspectos. Es mi forma de pensar, ¿verdad? Que yo así lo concibo, ¿verdad? Ese sería mi comentario, licenciado y compañero. Gracias, Muy bien, compañero. excelente, muchas gracias. Veamos otro nada más, otro comentario. ¿Quién quiere participar? Por favor, si son compañeros que siempre me participan, eh, eh, esta vez les pido que me dejen participar las demás compañeras. Por favor, ¿verdad? No, no es que lo esté marginando ni nada, sino que me gustaría escuchar a otras compañeras o compañeros. También, licenciado, en el documento, ¿verdad? Se hacía referencia, bueno, yo lo interpreté de la siguiente forma. Por ejemplo, hoy en día el feminismo realmente es aquel apoyo, la sororidad, ¿verdad? Como se conoce, ese apoyo entre mujeres en donde se busca la igualdad de derechos entre hombre y mujer. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día quizás hemos confundido o se ha confundido de forma general el feminismo con el embrismo, ¿verdad? Que lo que no, lo que cuando se confunde ya con el embrismo, se va dejando atrás el valor del feminismo, que es esta igualdad de derechos, ¿verdad? Porque cuando nos vamos ya al otro extremo, caemos en lo que ya mencionaba, ¿verdad? Llamado embrismo, que lo que no busca es la igualdad, sino que todo lo contrario es como sentirse superior por ser mujer en el hecho de que no se respetan los valores del hombre, ¿verdad? No se respeta esta igualdad. Entonces, es bastante complicado porque a veces nos aferramos a estas ideas y lo que tratamos de hacer es de como ir disminuyendo el machismo, pero también nosotros o en general se cae en este vacío, ¿verdad? De no respetar tanto el derecho del hombre y de la mujer, sino que ya se quiere llegar como a este nivel de sentirse superior. Entonces, ese es mi comentario. Muy bien, gracias. El último, nada más el último. Compañeros, el último comentario. Sí, yo quería dar así un pequeño comentario y es que me parece correcto lo de la lucha de los movimientos feministas, pero también creo que muchas veces nos hace falta en cuanto a los movimientos feministas porque he visto que siempre como que se ha colocado al feminismo como un movimiento que busca la superioridad sobre el hombre o dominar todo, porque muchas veces en las protestas creo que muchos nos habremos dado cuenta en que se aparta al hombre y creo que el principio del feminismo debería ser buscar esa igualdad. Al lograr la igualdad, como decía el catedrático la semana pasada, pues las sociedades son cambiantes. Entonces, en ese sentido, al tener una igualdad se debería ir buscando unas mejoras, es decir, cambiando o agregando nuevos derechos, como lo son el aborto. Y en este sentido, quizás es un tema un poco controversial por el principio religioso que se tiene en la sociedad de nuestros países, como lo es El Salvador. Pero considero también porque hace poco había ido a una zona rural de mi municipio y allí me contaba una señora la experiencia que ella tuvo porque ella estaba planificando
y salió embarazada. A raíz de eso ella tenía como un problema que con el embarazo, es decir, que su embarazo era de alto riesgo. Y, y me contaba ella que ella podía ir presa porque según los doctores en el hospital le habían dicho que ella había tratado de abortar a ese niño. Y ella aseguraba que no, porque ella estaba en un proceso de planificación familiar. Es decir, que falló el método y entonces ella salió embarazada y por ese motivo es que el embarazo era de alto riesgo. Pero entonces en ese sentido creo yo que se debe regular esos aspectos. Es decir, una persona no puede ir presa por una complicación de salud que no está en sus manos. Entonces creo yo que se debe regular en ese sentido temas como el aborto, el matrimonio igualitario, porque si hablamos de sociedades igualitarias, pues se debe aprobar esos aspectos de las sociedades. Es decir, aunque no los compartamos, ¿verdad? Igual yo o otros compañeros no lo pueden compartir, pero ¿quiénes somos para negarle los derechos a esas personas? Es decir, yo tengo familiares bueno, una familiar mía es lesbiana, entonces ella vive con su pareja, pero en este sentido ellos han formado una familia, pero en aspectos legales no se puede hacer, no le puede asegurar nada a ella, es decir, no tiene derecho a un seguro social, no tiene derecho a compartir, digamos, las propiedades, porque como no son una familia, entonces en esos aspectos se les dificulta bastante. Entonces considero que se debe analizar bien esos aspectos y analizar pros y contras. Muy bien, Diego, excelente. Lo que ha dicho Diego da para que nosotros discutamos toda la clase, pues, ¿verdad? Hace un par de días yo iba para el trabajo a la universidad y había una entrevista en la UCA, en la radio UCA, creo que así se llama. Me gusta ir escuchando las noticias de diferentes estaciones en la mañana. Y entonces estaba un padre, ¿verdad? Que estaba hablando es precisamente sobre la nueva constitución que han reformado y que quieren aprobar, ¿verdad? Lógicamente era un padre en contra del gobierno actual, pues, lo voy a decir claro. No, por favor, no quiero que malinterpreten, ¿verdad? Lo que voy a decir, porque no, mi intención no es esa. Yo no estoy ni a favor ni en contra, yo tengo mi posición y lo podemos discutir si ustedes quieren, pero si no, no. Resulta que iban hablando precisamente de lo que acaba de decir Diego, ¿verdad? Que estaba completamente en contra en el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Así lo planteó, ¿verdad? Que era incorrecto, que era, o sea, castigado y que las leyes no, bueno, dio su argumento, que no se podía llegar a eso. Pero lo contradictorio es que sí estaba de acuerdo con las relaciones entre las parejas del mismo sexo, solamente que no llegaran a casarse. Y entonces, ¿no creen ustedes que es una gran contradicción? Porque si nos vamos desde el punto de vista de la Biblia es tajante. O sea, el padre tuvo que ser tajante en ese momento, si es que realmente estaba defendiendo, ¿verdad?, esa posición religiosa de no tener relaciones entre parejas con el mismo sexo. Pero si lo hacía desde el punto de vista que porque está en contra de las políticas, entonces uno debe de analizar todo eso. O sea, debemos de ser claros. O sea, yo no voy a ser ambiguo porque estoy en contra de algo, pero no estoy a favor de que se casen, pero sí estoy a favor de las relaciones que iban juntos, que estén juntos, o sea, entonces ¿a qué llegamos, verdad? ¿En qué quedamos? O sea, por eso les digo, nosotros debemos de ser claros en esto, pues. Y lo que dice Diego da para muchísimo, y no solo para el aborto, sino que para muchas cosas más, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista del respeto a las individualidades de cada una de las personas que piensan eso, ¿verdad? Así que si no hay comentarios, vamos a pasar a la otra actividad porque por el tiempo.
Pero le repito, miren, esto da para unas 2 clases, pues así, honestamente, ¿verdad? Para unas 2 clases y no terminamos. Si no hay ningún comentario de alguien, con gusto pasamos a otra actividad. ¿Ninguna? Continuamos entonces, Ademir. Buenos días, licenciado. ¿Qué diga? Bueno, quizá de manera superficial, sí creo que el Estado salvadoreño está en cierta contradicción porque constitucionalmente es un Estado laico, pero siempre le da gran predominancia, gran importancia al factor religioso. Y cuando tenemos esa convergencia, tanto como Estado laico, como Estado como consultas religiosas, ese se da pauta a lo que decía Diego, lo que usted terminaba de mencionar, de que el punto de vista religioso muchas veces va a ser bien tajante, bien estricto, cuadrado, y quizá no se vaya a adaptar al contexto actual, ¿verdad? A las nuevas corrientes, a lo que se está aceptando en los diferentes países. Entonces, cuando se está tratando de quedar bien con todos, quizá no se le da, se tiende a ser muy subjetivo. Y quizá elementos como el que mencionaba Diego, que la persona había tenido ciertas dificultades y la podían meter presa por eso. Si yo no mal recuerdo, había un caso de apellido Ayala que había tenido un aborto espontáneo, por lo menos eso es para eso. Creo que hasta hace poco fue que la liberaron. Entonces la Constitución es demasiado estricta en esos elementos, porque eso es de vida o muerte. Por ejemplo, cuando la madre corre riesgo, no es como que vamos a hacer un aborto, no me recuerdo el nombre técnico, pero para salvaguardar la vida de la madre, porque ya el feto ya no va a poder nacer, ya va a tener esas complicaciones. Pero aunque existan eso ya a nivel médico, no se puede hacer, porque la Constitución es muy tajante. Entonces creo que sí se debería ver de una manera más objetiva, no tanto por complacer a las masas, porque por ejemplo, hace poco salió el presidente diciendo, no, que eso no se va a tocar porque eso es de Dios, o por lo menos así lo dejó entrever. Y es como, no tendrías que basarte del punto religioso, sino el punto de lo que la gente puede llegar a necesitar. Y solamente. Muy bien, muchas gracias. No, repito, ¿verdad? Vean las posiciones, los argumentos que dan los compañeros sumamente válidos, pues. Y yo creo que todos tenemos nuestra opinión y es valiosa, ¿verdad? Y válida. Lástima que no la quieren expresar, no sé por qué, ¿verdad? Pero no la queremos expresar. Pero muy bien, compañeros, muchas gracias por todas las participaciones. Quedamos, ¿verdad? Con Ademir porque es el encargado del desarrollo de esta actividad. Igualmente, compañeros, muchas gracias por la participación de ustedes y por estar pendientes a la explicación mía y a los ejemplos y comentarios del licenciado. Comentarles de la actividad, ya realizamos el documento como equipos, entonces vamos a pasar a dar un análisis. Vamos a ir en orden de equipos, que sería el equipo 1, pero un compañero les va a elegir la pregunta. Yo voy a elegir el compañero que va a elegir la pregunta y el licenciado va a elegir quién va a pasar o si va a dejar que el grupo decida. Entonces quedaríamos con el equipo 1. No sé si me doy a entender, compañero. ¿Se me escucha? ¿Me entendieron las indicaciones? Sí se escucha. ¿Se debe entender el compañero? Repetirles de nuevo, entonces, por favor. Sí se Bueno, entendió. vaya, y lo que les voy a comentar, si gustan proyectar, está bien, si no, no hay problema. Ahí tengo sus documentos, tanto yo como el licenciado. Si no, solo dan su opinión. Entonces quedaríamos con el equipo 1 y el compañero Diego, deme un número del 1 al 5.
1. Vaya, entonces el equipo 1 va a pasar con el análisis de la pregunta 1. ¿Quiénes son los compañeros del equipo 1? Somos nosotros, Vaya. Hazel de Los Ángeles, Santos Ajá. Lucía, José Moisés y yo, Morelia Andrea. Ujú. Veamos, compañero, me dijo, permítame. Ujú. Vea, compañera. ¿Puedo proyectar? No. Claro, Oh, por supuesto de que sí. Puede proyectar. Deja de proyectar, Ademir, para que ella proyecte. Sí, ahorita. ¿Puede compartir, compañera? Sí, ahorita está en eso. Entonces, para continuar con la pregunta número 1, no sé si el licenciado va a elegir quién va a hablar de nosotros entonces. Creo que ya me eligió, licenciado. ¿Cree que puede repetir, por favor? No, voy a dejar que ustedes elijan. no sé por Bueno, qué tengo entonces voy a problemas empezar con la yo. proyección. Así está bien, compañera, así déjalo, no hay problema. Bueno, Aquí tengo el documento. Sí, a nosotros nos tocó entonces qué es el feminismo, ¿verdad? Y como el compañero ya lo explicaba al inicio de la clase, el feminismo como tal es un movimiento social, ¿verdad? Y la finalidad de este es que exige la igualdad de derechos entre las mujeres y frente a los hombres. Entonces aquí es donde se puede hacer la aclaración, ¿verdad? Como el aporte que yo mencionaba, el feminismo, el objetivo primordial es de que tanto hombres y mujeres tengan una igualdad de derechos y oportunidades en el ámbito social. Es decir, de que lo que no se busca es que únicamente las mujeres como que tomen que la iniciativa de querer liderar completamente, ¿verdad? La sociedad y llegar otra vez a lo que es el matriarcado, ¿verdad? Todo lo contrario, lo que se busca es que haya un apoyo entre mujeres, como lo mencionaba, donde ya se incluye también lo que es el concepto de sororidad, que es decir, el apoyo y el apoyo entre mujeres, ¿verdad? Y también podemos ver como hoy actualmente, como los ejemplos que se mencionaban, a veces cuando una mujer es agredida, cuando es dañada frente a la sociedad, estos grupos feministas se concentran y lo que buscan es alzar la voz frente a todas estas mujeres, ¿verdad? Podemos ver como en los casos de aquellas personas, aquellas mujeres que en este año resultaron desaparecidas, otras que resultaron enterradas en fosas clandestinas, cómo estas mujeres se han levantado la voz, ¿verdad? Y han hecho la representación de la voz de estas mujeres, como ellas lo dicen, ¿verdad? Yo soy la voz de las que ya no pueden hablar. Entonces aquí podemos ver cómo estos grupos ahora nos dan un apoyo a la sociedad, ¿verdad? Las mujeres, podemos ver que ahora el rol que desempeñaba un hombre ya no únicamente tiene que ser exclusivo para ellos, mencionaba la compañera Lucía. A veces hay mujeres que quizás se interesan un poco por lo que es la mecánica, la automotriz, ¿verdad? Y a veces que pensar que una mujer quisiera optar por este tipo de carreras era mal visto. Y ahora podemos ver cómo hay muchas mujeres que actualmente ejercen este tipo
carreras, podemos ver como hoy en día también podemos ser partícipes en el voto. Ya no es únicamente exclusivo para hombres, como se mencionaba el ejemplo que mencionaba el licenciado Prudencia Ayala, ¿verdad? Fue una de las más representativas en la historia de El Salvador y que gracias a ella desde ese entonces se ha podido ver como la mujer ahora también juega un rol bastante importante dentro de la política. Y también podemos ver, ¿verdad?, que actualmente no hay que confundir el feminismo con el embrismo. Es bastante diferente y siempre hay que tomar en cuenta que el feminismo no va a ir a contrarrestar a lo que son los derechos del hombre, sino que se tiene que buscar una igualdad únicamente. No sé si solamente esa pregunta es la que nos va a tocar. Sí, solamente una, compañera. Excelente, compañero. Muchas gracias, muy bien, muy buenísima participación, pero quiero recordarles algo a todos, ¿verdad? Nosotros estamos dentro del proceso educativo, vamos a estar siempre o casi siempre relacionados con gente, pueden ser niños, pueden ser jóvenes, ¿verdad? Incluso adultos, y es ahí donde nosotros jugamos un papel sumamente fundamental en relación a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Que no se nos olvide. De igual forma, quiero, ¿verdad?, también decirle a las compañeras que ellas juegan un rol fundamental en el cambio de este tipo de mentalidad, ¿verdad? Y podemos comenzar en la familia, pues lógicamente, ¿verdad? Que es la institución de primera instancia donde nosotros nos formamos, nos socializamos y depende de ahí, ¿verdad? Que nosotros seamos o que pensemos de una forma diferente a como se ha hecho en los años anteriores a nosotros, ¿verdad? O en la historia. Igual también, ¿verdad? Yo quiero invitar a los compañeros, ¿verdad? Que vayamos teniendo otro tipo de mentalidad, pues tenemos que apoyar, ¿verdad? Las cosas que se hagan en el hogar, tenemos que ser comprensivos, pero ponerlo en práctica, pues nosotros debemos de hacerlo. Cambiemos, ¿verdad? Cambiemos, apoyemos, y yo creo que solo de esa forma, y solo de esa forma, compañeros, nosotros podemos hacer un cambio en la sociedad. Pero primero tenemos que cambiar nosotros. Cambiemos, si no, difícilmente podemos cambiar a otras personas, ¿verdad? Sí, porque acuérdense, nosotros somos los estudiantes o la gente, a nosotros como docentes nos ven como modelos, ¿verdad? Y un modelo es alguien a quien seguir, pues a mí me gusta, o sea, porque él es así, o sea, lógicamente debemos de ser un modelo positivo para las futuras generaciones, no negativos, ¿verdad? Porque sí tenemos de todo y en cuanto a docentes tenemos de todo también, porque incluso no en bueno, yo que vivo en un pueblo pequeño, ¿verdad? Que donde hay bastantes docentes, yo puedo ver de todo acá, desde docentes que van saliendo de los centros educativos y se quedan allá en los chalets tomando cervezas, hasta docentes que se van para su casa y que no salen y que son un ejemplo, ¿verdad?, para la sociedad. Pero como siempre hay de todo, pero nosotros sigamos esos ejemplos positivos, por favor. Pero ante todo, cambiemos. Muy bien, grupo número 2, ¿verdad, Ademir? Sí, equipo número 2. No sé si ustedes iban a proyectar, pero de ahí le estoy proyectando ya, compañero. ¿Se encuentra el equipo número 2? Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Bueno, entonces la compañera Morelia, Andrea, un número del 2 al 5. El 5. Gracias, compañera. Licenciado, ¿usted elegiría o lo dejaría a decisión de ellos?
Permíteme un momento, yo elijo. Y es que quiero aprovechar porque se encuentra la compañera Rafaelano, ¿verdad? O sea, y no es que ella no esté en clase. Yo sé que siempre está en clase escuchándonos, pero no siempre puede participar. Es así, ¿verdad, compañera? Precisamente por eso vamos a darle la palabra esta vez a ella, de nuevo, porque ya participó. Yo sé que si tuviera la oportunidad de poder hacerlo, lo haría siempre, pero muchas veces, repito, no puede. Pero en este momento la vamos a aprovechar, compañera Roxana Patricia, ¿verdad? Sí, así es. Va. Va. La pregunta 5 dice, mencione y define 2 de cuántos tipos de feminismos hay. Bueno, les decía 2, pero nosotros somos 5. Nosotros explicábamos que existen numerosos movimientos dentro del feminismo, algunos orientados hacia lo más político y económico y otros con intereses meramente sociales, cada uno con sus propios conceptos, prácticas y consideraciones. Uno de ellos es el feminismo radical o RADFEM, que se trata de un ala extremista del feminismo contemporáneo cuya lucha contra el patriarcado descree de la posibilidad de lograr la igualdad sin establecer primero un matriarcado, o sea, una sociedad dirigida enteramente por las mujeres, que compense los milenios de dominación machista ya sufridos. Otro de ellos es el transfeminismo. En esta variante del feminismo tiene especial cabida las mujeres trans, es decir, aquellas personas transgénero que nacieron con sexo biológico masculino y en vida emprendieron la transición hasta convertirse en mujeres. Esto último es considerado posible a partir de la idea de que masculino y femenino son conceptos de origen cultural y por lo tanto pueden ser desconstruidos. Otro de ellos que nos parecía bastante interesante y que por eso lo incorporábamos es el anarcofeminismo. El feminismo anarquista tiene sus raíces en las primeras olas del feminismo y que asume la lucha contra el machismo como un objetivo político. A fin, su lógica dicta que ya que se está luchando contra la sociedad patriarcal, se debe luchar también contra sus manifestaciones económicas y políticas, como el capitalismo y el Estado. En sí podemos ver de que eso pues no es solamente de aquella cuestión de las marchas que salen a hacer las feministas y todo eso, sino que lleva otro enfoque directamente, que tal vez en el camino se ha perdido el enfoque central, pues es otra cuestión. Esos serían los 3 que nosotros explicaríamos, Lee. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer un agregado? Sí, quizás aportando a lo que dijo Roxana, en el feminismo radical, al menos nosotros consideramos que al ser tan extremista, lo que busca en realidad es que la mujer esté por encima del hombre, porque no consideran la idea de igualdad. Entonces, es a veces donde las personas que no nos consideramos parte del feminismo, no coincidimos con el movimiento. Porque, por ejemplo, yo, y voy a dar mi opinión personal, yo no me considero feminista porque no estoy de acuerdo con algunas de las formas que el movimiento tiene para hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, yo con el feminismo radical no estoy de acuerdo porque busca estar por encima del hombre. Y yo más bien soy de la idea de la igualdad y de la equidad de género. Luego con el transfeminismo, también hay otra corriente que estábamos leyendo como equipo, que es el feminismo lésbico, que es constituido por las mujeres que son lesbianas y que buscan que la comunidad LGTB logre tener los mismos derechos que las demás personas que son heterosexuales y que pueden, por ejemplo, casarse, que pueden tener el seguro social del cónyuge, entre otros múltiples derechos. Eso podría decir. Muy bien, compañera, excelente. Ya ven, mire qué bonito las opiniones, bien interesante su posición de cada uno de ustedes, los que han participado, excelente. Continuemos. Excelente, compañeras y compañeros.
Pasaríamos con el equipo 3. No sé si se encuentran ahí, compañeros. ¿Se encuentran, compañeros del equipo 3? Sí, acá estamos. No sé si van a proyectar ustedes o les proyecto. Y nos podría hacer el favor de proyectar, porque yo ahorita sí no puedo de acá del teléfono. Perfecto, ahorita. La compañera Roxana Rafaeliano. Un número del 2 al 4. Del 3. Gracias. Licenciado, ¿a quién elegiría? Que ellos escojan, por favor. Entonces queda a su disposición, compañero. Adelante, equipo 3. Buenos días. Buenos días. La pregunta 3 es la que nos toca, compañero. Que no nos dijo. Compañera Sí. Rafaelano, Roxana. Sí, la pregunta 3 le toca, compañero. Bueno. Nosotros como equipo, lo que es la pregunta 3, el feminismo actual apuesta a la diversidad y se pregunta, ¿tiene que ser tan rígida la diferencia entre hombre y mujer? Pues desde nuestro punto de vista, pues nos dice que el feminismo ha conseguido importantes cambios en el mundo. En su lucha ha logrado el acceso de la mujer a la educación, al sufragio activo y pasivo y la protección de algunos derechos que no se equiparaban a los de los hombres. En este sentido, pues como todos sabemos, antes no había tanta como igualdad de derechos para la mujer. En esa época, pues era más que todo el hombre el que podía realizar el sufragio o el que tenía derechos más que la mujer y no había una igualdad. También el feminismo ha conseguido introducir nuevos conceptos sobre los que estudiar y teorizar, como la estadística de género o la teoría legal feminista, que ha tenido gran repercusión en la legislación de muchos países alrededor del mundo. Esto quiere decir de que ya en la actualidad pues, la mujer ha ido como optando y haciéndose valer ante la sociedad y para una igualdad, que hoy en día hasta en algunos países pues han llegado a ser presidentes o vicepresidentes, pues no estamos tan lejos nosotros que en una ocasión tuvimos a una vicepresidenta. Entonces, eso nos llega a que la mujer ha ido abriendo camino para que se haga una igualdad de derechos y de condiciones. Y estos avances que se han conseguido a lo largo de los años todavía quedan mucho más camino que recorrer. En este caso, pues, como mujer, tenemos la posibilidad de no quedarnos estancados, sino que más bien ir abriendo caminos y asimismo ir tomando también buenas decisiones, no solamente dejarle el trabajo al hombre o la decisión al hombre, sino que también la mujer es apta y es capaz para poder realizarlos. Y también ha logrado un salario igual para hombres y mujeres, y en algunos territorios las mujeres todavía no tienen derecho a votar a igualdad de condiciones, pero hoy en día ya es muy poco
en los países que esto todavía se sigue dando, pero en la mayoría de los países, pues la mujer ha tenido bastante, ¿cómo decirle?, aceptación ante la sociedad y he visto que ha sido una buena evolución ante ello. Solamente, compañero. Gracias, compañera. ¿Alguna opinión o va a compartir alguien más del equipo? ¿O estaríamos bien hasta ahí? Compañeros. Entonces, compañera Rosibel, elija un número, el 2 o el 4. El número 4, compañero. Gracias. El equipo 4 se encuentra. Bueno, compañeros del equipo 4, ¿ustedes eligen quién? Sí. Sí, Diego. Sí. Diego. Vaya. Elegimos a alguien allí. Yo sé que vos querés, Diego. Yo sé que vos querés. Me elijo a Billy. Adelante, pues, Diego. Está bien. Vamos a encontrar 4 olas del feminismo. Egoísta, Diego, ¿verdad? ¿Sí o no? Adelante, Diego. Le mencionaba las 4, defina sobre las 4 olas del feminismo, dice la pregunta número 4. En la primera ola feminista surgen en diversos países a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, tanto en Europa y en Europa, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos. Como podemos ver, el feminismo, como gran parte de las teorías sociológicas que hemos estado viendo, pues tiene su surgimiento en Europa, y a pesar de que en estos últimos años en Latinoamérica y especialmente en nuestro país ha tenido una gran relevancia, podemos ver que el feminismo no es como tal algo nuevo, algo que haya surgido en los 90, algo que haya surgido en los 80s o en la década de los 2000, sino que es algo que viene de ya hace varios años. Claro, con diferentes contextos, como lo mencionábamos al principio, que en esos años la mujer no tenía derechos prácticamente a nada, es decir, era vista como una simple propiedad del hombre y no como una persona. Luego la segunda ola feminista estuvo determinada por reclamar los derechos familiares, sexuales, laborales y de reproducción. Es decir, que cuando las primeras olas feministas eran para considerarse ya como personas, como tal, no como propiedades. Y es decir, después de esa surge una segunda ola que buscaba ya los derechos familiares, como lo eran el divorcio, los derechos sexuales, es decir, que no hubieran abusos sexuales por parte de la pareja u otros, o como la explotación sexual, los laborales, que se basaban en la explotación laboral, es decir, o eso que aún se da, que muchas veces hay reclamos en las marchas feministas en los que argumentan que hay muchos despidos de mujeres porque están en embarazo o porque están en un periodo de lactancia o que no se le quiere pagar el tiempo de maternidad y los derechos de reproducción. La tercera ola feminista abarca desde la década de 1990, es decir, esta ya es una ola más moderna hasta nuestros días, y busca enmendar los errores de la segunda ola. En consecuencia, busca demostrar que la mujer puede asumir diversos riesgos y obligaciones. Es decir, que esta ola ya se basa más que el feminismo anteriormente seguía considerando que era el hombre el que debía de proveer o que debía estar siempre, digamos, con esa labor de maternidad. Entonces, en esta tercera ola ya se busca que la mujer se vaya incorporando aún más en lo que es los mercados laborales, como lo mencionaban los otros grupos, en que la mujer, la compañera anterior hablaba de
la función de la mujer en la política, en trabajos que anteriormente eran considerados que eran solo para hombres, o roles que anteriormente se asumían como solo para el sexo masculino. Y la cuarta ola feminista, en la cuarta ola, el feminismo es una adaptación histórica sobre el movimiento feminista que plantea la existencia desde la segunda década del siglo XXI, del nuevo momento histórico en la lucha por los derechos de la mujer. Es decir, que ya la cuarta ola feminista pues se basa más ya en lo que es exigir la justicia, que en el periodo actual, en los últimos años, la consigna de los movimientos feministas ha sido siempre el nos están matando, en el sentido de que se da mucha violencia intrafamiliar, y entonces la cuarta ola feminista busca evitar esos casos de violencia y, como también lo mencionaban compañeros anteriormente, ser esa voz de las mujeres que ya no están. Eso básicamente son las cuatro olas del feminismo y cómo ha ido evolucionando las causas por las cuales han ido luchando. Muy bien, Diego. ¿Alguien de los compañeros? Perdón, le estoy quitando la palabra a Demir. Dale, adelante. No, adelante, licenciado. Diga lo que va a decir ahí. No. Si hay algún compañero o compañera que quiera apoyar un poco más lo de Diego, si no, pues está bien, ¿verdad? Ahí ya definió él cada uno de los movimientos. Si no, continuamos con el último grupo. Último grupo sería, ¿verdad, Demir? Sería el equipo 5 con la pregunta 2. Muy bien. Adelante entonces, compañeros y compañeras del grupo número 5. No sé si van a proyectar ustedes, compañeros, o les proyecto. No, proyecte usted, compañero, porfa. Ok, en este momento lo hago, permítame. Ok, entonces adelante. No sé si el licenciado va a elegir o lo va a dejar a que ustedes elijan. Que elijan ellos, por favor. Ok, adelante, compañeros. Yo voy a pasar. Quería mencionar, ¿verdad?, que el feminismo actual se construye como una corriente de pensamiento que aglutina un conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas como culturales y económicas, con el objetivo fundamental de lograr la igualdad de género y la transformación de las relaciones del poder entre hombres y mujeres. En este sentido, algunas conquistas de los movimientos feministas han sido de acceso a la educación, derecho al sufragio, a la protección de sus derechos sexuales, reproducción, entre muchos otros relativos y valores ciudadanos democráticos. Bueno, yo, ¿verdad?, considero de que gracias a la lucha que en tiempos pasados hicieron las mujeres, hoy en día ya las mujeres pueden tener derecho a lo que es la educación, también tener derecho a acceder a un trabajo, por decirlo así, de alto rango, ya que antes
solamente los hombres como que podían trabajar y tener dichos puestos así importantes, ¿verdad? Por lo tanto, hoy las mujeres ya se le ve dentro de la sociedad con la misma importancia que se le ve a los hombres. Y también podemos observar, ¿verdad?, de que hoy en día las mujeres se apoyan como nunca. ¿Solamente, compañeros, o hay algún comentario más? Sí, bueno, como comentario también dentro de toda esta corriente de pensamiento, si bien es cierto, las luchas han sido bastante significativas las que se han logrado a través del tiempo y son bastante válidas. También hay que tener en cuenta que muchas veces también esta misma lucha o corriente ideológica también tiende a veces a desviarse realmente del sentir. Pero si bien es cierto, podemos ver las conquistas de los grupos feministas en la actualidad, que incluso de un tiempo hasta acá ya podemos ver mujeres presidentes, mujeres como ministras, como diputadas, cosa que no se tenía anteriormente. Entonces prácticamente todo este pensamiento está constituido a partir de empoderar a la mujer dentro de la vida política, cultural y económica, no solamente a nivel mundial, ¿verdad?, sino que también lo podemos ver o reducir nosotros en la escala de país. Y si bien es cierto, aún hace falta mucho camino por recorrer en ese sentido, pero sí estamos viendo que poco a poco nuestra sociedad se va volviendo también al matriarcado. Bueno, ya lo decía el licenciado, que al principio era matriarcado, luego se pasó al patriarcado. Y pues hoy en la realidad de nuestro país, casi en la mayoría de los hogares vamos a ver también esa predominancia del matriarcado como parte también de ese empoderamiento de las mujeres, no solamente dentro de la vida social, sino que también dentro de la vida familiar. Muy bien, compañero Carlos. Hasta ahí, ¿verdad, compañeros del grupo? Sí, hasta ahí, licenciado. Muy bien. Bueno, compañero Carlos tiene razón, ¿verdad? Ahorita, por lo menos en nuestra sociedad, el que tendría, porque no digo el que domina, ¿verdad? Porque el que tendría que dominar es el matriarcado. Porque al final, dentro de un hogar, ¿quién es el que administra el hogar? ¿Quiénes son los que toman las decisiones? Al final es la mujer, sobre todo en nuestra sociedad, que una gran cantidad de familias, ¿verdad? La responsable de la familia son, son las madres. ¿Por qué? Porque es bien común, ¿verdad? Que en esta sociedad, pues, nosotros los hombres no nos hagamos responsables y muchas veces, pues, nos ponemos a andar de novios con, ¿verdad? Con algunas mujeres y que de repente hay una relación bonita y pasan algo más y que quedan embarazadas, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros los hombres? Salir corriendo y dejarlas solas con toda la responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa también en nuestra sociedad en relación a esto? Pues muchos hombres también se van para Estados Unidos y ¿quién quedan como responsables del hogar? Son las madres, son las mujeres. Ahora, eso es así, ¿verdad? Pero también hay que ver una cosa, cómo las mujeres, y no les estoy echando la culpa, sino que es cuestión cultural, compañeros, cómo las mujeres, cómo las madres educan a sus hijos. Primero empezando por los colores, ¿verdad? Empezando por los colores. Si es niño, celeste, si es niña, rosado, si es niño, camiones, si es niña, muñecas. Si es niño, ver televisión, si es niña, hacer la limpieza, lavar los trastes. O sea, por lo general, tampoco generalicemos, pero por lo general,
Al menos esa es mi experiencia, compañeros. Yo no sé si ustedes tienen otra experiencia, pero por lo general así se hace. No es culpa de las mujeres. No es culpa de las mujeres también que nosotros nos comportemos de forma machista a los hombres. Que lleguemos, gritemos, que queremos la comida en la mesa, que queremos llegar y a ver televisión. No, es cuestión cultural. Claro, nosotros los hombres no ponemos, ¿verdad? O sea, no hacemos nada para revertir eso. Y muchas mujeres tampoco hacen nada para revertir eso. Ahora, por eso De les hecho, decía perdón anteriormente. que le interrumpa, pero hace poco me pasó algo así. Este, yo andaba una mascarilla de color rosa y me decía un niño, bueno, me decía, ¿y qué sos niña? Y le digo, ¿por qué le? Ajá, me dice, es que esa mascarilla es de niña, me. Y le digo, ¿y por qué le? Ah, porque el rosado es de niña. ¿Y quién te ha dicho? Mi mamá dice que el rosado es de niña. Entonces, ¿y cómo se da esa transmisión a los niños de que existen géneros para los colores? Y creo que eso, y se me hizo raro que de parte de la mamá venga ese comentario. No, algo que no es lógico, pues, porque los colores son colores y al final es cuestión de Así, gustos. correcto, así es, ¿verdad? Pero esa es una, ¿qué te digo? Es algo socialmente pues transmitido, ¿verdad? Desgraciadamente en nuestra sociedad todavía estamos un poco atrasados en relación a eso, pero poco a poco hay que ir cambiando, pero por eso yo les decía, depende de nosotros, de ustedes como mujeres y de nosotros como hombres. Falta muchísimo, compañeras y compañeros, sí falta mucho. Sí, ya va. Falta muchísimo, lógico que falta muchísimo, ¿verdad? Y yo decía, bueno, este proceso de las mujeres, si ellas no se hubiesen puesto así, de luchadoras, ¿verdad? Y que solo hubiesen estado pidiendo las cosas así, por favor, ese cambio jamás hubiese sucedido. Es que muchas veces ese radicalismo hasta cierto punto es bueno. Hasta cierto punto es bueno. O sea, esa lucha, pues, que tienen que hacer es buena. Porque si no se hiciera, los cambios no se hubiesen logrado. Y se ha logrado bastante, sí. Falta mucho, sí. Y falta muchísimo. Y ustedes saben que falta mucho. Pues sí, me dicen, sí, en educación. Claro que en educación se ha logrado bastante. En salud se ha logrado bastante. Pero de igual forma sabemos que la mayoría de empleos, ¿sí? Y sobre todo los empleos donde, ¿verdad? Las tienen los hombres. Todavía falta mucho, compañeros. Y es bien irónico, ¿verdad? Y es bien irónico porque, bueno, yo, bueno, estadísticamente se dice que hay más mujeres que hombres. Y entonces, ¿quiénes tendrían que estar dentro del gabinete? Por ejemplo, un ejemplo nada más, dentro de la Asamblea Legislativa deberían de haber más mujeres que hombres, ¿sí? Dentro de los ministros tendrían que haber más mujeres que hombres, sí. Si tomamos en cuenta eso que yo les acabo de decir, bueno, es que hay más mujeres que hombres. Y sería justo, sí, sería justo. Lógicamente, también ahí entra la otra parte. No estoy queriendo decir que las mujeres no lo sean. O sea, ahí entra ya la parte de competir por un puesto de acuerdo a, ¿verdad? Su currículum, al conocimiento, ¿verdad? Pero yo sé que igual en conocimiento el hombre no es más que la mujer. Andamos iguales. Y yo me atrevería a decir que muchas veces las mujeres son más lúcidas que uno. Muy bien, me quedo hasta aquí porque parece que todavía falta un compañero que nos mandó el video porque ustedes saben, ¿verdad? Que el compañero también este día tiene un poco de dificultades para estar, pero siempre está preguntando y está bien pendiente en el WhatsApp o mandando las tareas. Así es que no sé si lo vas a transmitir, Ademir, o lo vas a Sí, mandar al enlace. sí, licenciado. Ahorita vamos a ver si se puede escuchar el audio. Confirmo. Muy bien, confirmado. Yo creo que no se va a escuchar, Ademir. Entonces lo comparto, Luis. Compartirlo para que los compañeros lo puedan ver, ¿verdad? El compañero Rafael
quiero decirles que a pesar que no está en la mayoría de las ocasiones, él siempre está pendiente y siempre está preguntando y mandando tareas. Así es que ahí estamos, compañeros y compañeras. Hemos desarrollado otro contenido más, ¿verdad? Del programa. Este contenido, repito, da para unas 2 jornadas más. Hay muchísimo de que hablar de esto. Hay muchísimo que analizar. Cada uno de nosotros tiene su posición. Yo creo que todos coincidimos que los extremos son malos. Los extremos no son buenos para nadie, pues. El radicalismo es malo, venga de donde venga. Por eso yo siempre he dicho, estoy en contra del machismo y estoy en contra del feminismo. De los dos. Ni machista ni feminista. Sino que igualdad de género, como ustedes lo plantearon, ¿verdad? Yo creo que está hasta de más decirlo porque ya lo plantearon ustedes. Bueno, la hora de la clase ha terminado, compañeros. Quiero agradecerles, ¿verdad? Por estar, ¿verdad? Presentes, por participar. De igual, siempre hay momentitos que se me quedan un poquito calladitos. Quisiera que fueran más espontáneos y que se pelearan, así como lo hace Diego. Felicito a Diego por eso y a muchos más, ¿verdad? Pero eso permite que ustedes poco a poco vayan siendo fluidos y que vayan queriendo participar y que de repente ya de estar frente al público se vuelva algo normal, compañeros, ¿verdad? Así es que yo los invito siempre, esa va a ser mi invitación, a que participen, a que lean, a que analicen y a que comparen las situaciones que nosotros estamos viendo en teoría, pero que también lo comparen con la realidad. Muchas gracias y quiero ver solamente a Carlos y a la compañera, ya les digo, ¿quién? No sé si ya se salió. ¿Dónde está? Sí, yo creo que ya salió la compañera. Pero bueno, Carlos Antonio, ¿estamos bien, va, Carlos Antonio? ¿Todo está bien? Sí. De acuerdo, porque te digo por los comentarios que pusimos ahí, pero yo creo que no hay ningún problema. Sí, ¿verdad? ¿Estamos bien? todo. De acuerdo. Muchas gracias. Entonces, yo creo que la compañera ya se salió de clase. También igual quería preguntarle lo mismo, porque aquí igual, aquí no pasa nada, aquí todo debemos de ser claro y no pasa nada. Siempre estamos aquí con ustedes, agradeciéndoles y tratando de apoyarlos en lo que sea. Así es que solo me queda decirles que estoy a la orden para cualquier consulta, cualquier apoyo que ustedes necesiten, con gusto yo los puedo apoyar. Así es que muchas gracias y ¿te quedas un momento, Diego? Los demás, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Gracias, licenciado. Feliz día. Gracias igual. Compañeros. Adiós, feliz día. Gracias, Katie.